Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar hoy con la Cristología en Pablo. Ven en su cuadernillo que dice al inicio, en la página 74. Al inicio de la Cristología en Pablo, a diferencia de los evangelistas, Pablo no escribe una obra en la que exponga el estado final de su pensamiento. Redacta unas cartas a medida que las circunstancias lo requieren, y es allí donde se observa la evolución de su descubrimiento de Cristo. Quizás el secreto de su cristología su cristología pueda estar resumida en pocas palabras. Mi vida es Cristo, o dicho de otro modo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, según Gálatas 2:20. Pablo es el apóstol llamado de los gentiles. ¿Por qué? Porque él fue quien en el concilio de Jerusalén abogó por ellos, ¿no? El concilio de Jerusalén se lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer concilio de la iglesia. Pablo pide permiso para poder bautizar a los gentiles y también pide permiso para que el bautismo para bautizarlos no sea necesario la circuncisión. Ahora, lo que dice Pablo es que la palabra de Cristo, que Cristo mismo es el evento, Cristo encarnado y resucitado, la persona de Cristo es tan importante que hay que predicarla a todo el mundo. Por eso él va más allá de los judíos y predica no las ovejas perdidas de Israel, sino a todo el mundo. Por eso también funda varias comunidades y las cartas que él escribe son cartas dirigidas a las comunidades que él mismo va fundando, evangelizando. Allí se crea, mejor dicho, llega a tener amigos muy buenos y esos amigos mismos son los que después lo reciben en su casa y lo ayudan también a formar una comunidad, y después que funda una comunidad va a otro territorio y de vuelta evangeliza, realiza amistad, solidifica amistades y después crea la comunidad para que permanezca allí la comunidad. ¿Y cómo hacía Pablo en aquel momento cuando no existía el teléfono? Por ejemplo, para saber cómo andaban las cosas, mandaba una carta, y es justamente esa carta, esas cartas, las que nosotros tenemos en nuestras Biblias, cartas dirigidas a comunidades que él mismo fundó. En estas cartas se puede leer el contenido de Pablo. Pablo no escribe tratados, como vamos a ver después más adelante, ¿no? Que hay tratados en la Iglesia Católica sobre determinadas cosas, tratados, no sé, sobre las virtudes, sobre el bautismo, sobre muchísimos temas, que es cuando uno busca un tema y lo investiga en profundidad. A ver, Pablo no hizo esto, sino que Pablo lo que hacía era predicar, y predicando y manteniendo viva la fe de esas comunidades, era como él pudo transmitir esa cristología, ese punto de vista, que los eruditos, los exégetas, son aquellos que pueden entonces observar a partir de su forma de escribir sus escrituras el modo en el cual Pablo transmitía esa enseñanza y en realidad transmitía la forma que él mismo tenía de concebir al mismo Cristo. Vemos entonces en el punto 4.2 el título Jesucristo en Pablo, y vemos que Pablo no propone la elaboración de una cristología sistemática, como de hecho después tendremos, por ejemplo, con Tomás de Aquino, ¿no? Lo nombro porque es el más conocido, hay otros anteriores incluso, obviamente, pero vemos que aún no queriendo hacer una cristología sistemática, da muchas líneas de pensamiento, da muchos fundamentos importantísimos para las cristologías posteriores. Por eso Pablo es importante y aparte es demasiado agudo en sus palabras. Lo que dice lo dice con mucha certeza, pero no solamente porque lo crea así, sino también porque lo vive así. Cuando leíamos antes la frase de Gálatas, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, es verdaderamente así como lo sentía Pablo, como lo vivía Pablo, como lo pensaba Pablo. Era Cristo quien vivía en él, porque él había muerto. Él va a hablar muchas veces de que el hombre muere a su hombre viejo para ser un hombre nuevo. Ese hombre nuevo es la forma de Cristo, ¿no? Es en realidad dejarse plasmar por la forma de Cristo, ser otro Cristo, ¿no? Y es así como Pablo pretendía vivir, como Pablo había sido tan llamado a vivir la vida, ¿no? Ahora, vemos que más abajo se presentan unos títulos. Los títulos referidos a Cristo son también formas que tenemos nosotros de darnos cuenta cuál era el pensamiento de Pablo acerca de Jesús. El primero es Hijo de Dios, que es importantísimo. Hijo de Dios es lo mismo que decir es Dios, ¿no? Porque el hijo de un hombre es un hombre,
El hijo de un perro es un perro, por decirlo de una manera, porque se comparte la naturaleza. Ahora, el Hijo de Dios es evidentemente Dios. Por eso llamarlo Hijo de Dios ya es llamarlo Dios. Vamos a ver que hay otro título que también nos dice que es Dios, pero esto ya es importantísimo porque de hecho en el Evangelio de Juan a Jesús se lo crucifica por este motivo, por llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Vemos que dice más abajo que aparece 17 veces este título ligado a la entronización celestial de Jesús mediante la resurrección, sin alcanzar todavía el desarrollo que adquiere en Juan. Sin embargo, en algunos pasajes, sobre todo en las fórmulas de misión, parecería acercarse a la concepción que el evangelista tiene de la preexistencia del Hijo en el Padre. Lo claro es que San Pablo no utiliza el título Hijo para referirse a la condición divina de Jesucristo, sino para destacar de una manera especial la unión entre el Padre y el Hijo, ¿no? Esto que yo les decía antes, que es propio de Juan, de cómo llamar Hijo de Dios a Jesús mismo, es también decirle Dios. En Pablo hace referencia directa a la relación que existe entre el Hijo y el Padre, lo cual es mucho más importante, ¿no? Porque nos mete inclusive dentro de esa intimidad entre Dios y su Hijo. Ahora, esto que es Hijo de Dios en Juan se ve distinto en Pablo, porque Pablo lo toma como una relación. Sin embargo, vemos que más adelante se usa la palabra Señor, ¿no? Para remarcar la divinidad de Cristo. Sin embargo, tengan en cuenta que sobre esto pueden decirse muchas cosas, porque no hay una palabra última sobre el estudio de San Pablo, sino que siempre se descubre algo nuevo al leerlo, siendo que escribió hace tantos años. Ahora, tenemos Hijo de Dios por un lado, después viene Cristo, que es el más recurrente, aparece unas 379 veces. Para Pablo es como el nombre propio del Señor resucitado. Este título refleja la dimensión social que el mesianismo adquirió en el judaísmo tardío, donde poco a poco se fue fusionando la figura personal del Mesías con la idea del reino mesiánico. En Pablo dice lo mismo que Hijo de Dios, o sea que el Mesías glorificado a la derecha del Padre, pero agrega la referencia a la comunidad, ¿no? En otras palabras, Cristo hace referencia a la comunidad con la cual se está relacionando el mismo Señor. La presencia de Jesús era firme en cada una de las comunidades, porque cuando Pablo fundaba una comunidad dejaba bien en claro que estaba Cristo presente allí. Ahora, decir Hijo de Dios es remitirse entonces a la relación entre Dios, entre Jesús y el Padre. Decirle Cristo es lo mismo, pero verlo desde el aspecto más social en cuanto a la relación con la comunidad, y después llamarlo Señor, como dice más abajo, es indicación de su divinidad, porque de hecho la palabra Señor, como yo una vez les había dicho, remite al Kyrios en griego, que es la traducción griega del Yahvé hebreo, ¿no? Y Yahvé es Dios mismo, como vemos en Éxodo 3:14. Al hacerse la Septuaginta, en vez de poner Yahvé, como no podían poner el nombre de Dios, ponían Kyrios, ¿no? Y es Señor. Ahora, cuando se le llama a Jesús Señor, se le está llamando Dios. Después tenemos el Salvador, que es importantísimo, ¿no? Considerar cómo la palabra Salvador recubre para toda la cristología de San Pablo una importancia, podemos decir, descollante, porque en realidad decir Salvador en San Pablo es decir muchísimas cosas, y de hecho su cristología más que nada va por el lado de la justificación y la salvación. Por eso vemos que en muchísimas ocasiones San Pablo utiliza la frase Salvador, pero más que nada la palabra justificación, salvación, haciendo darnos cuenta a nosotros que Jesús vino a hacer esto, ¿no? Vino a salvar al hombre de su propio pecado. La justificación es lo que después en la literatura oriental se va a traducir por divinización, ¿no? Que es hacer al hombre divino, hacer al hombre como Dios, es hacer al hombre agraciado. La salvación viene por medio de la justificación. Más abajo vamos a leer los núcleos de la cristología paulina. Para cerrar con el otro tema, los títulos, por lo tanto, nos dan a nosotros cuenta de la importancia que Cristo tiene para San Pablo. Como decíamos en otra ocasión, la pluralidad de palabras refiere a la riqueza misma del misterio. Por eso, como no se puede expresar con una sola palabra todo el misterio de Cristo, se utilizan varias. Y esto lo observamos también con los títulos. Por eso, los títulos
son tan variados y siempre se busca una connotación un poco más específica en cada uno de ellos, aunque en realidad todos remiten a lo mismo, que es una forma de alabanza hacia Cristo, de llamarlo Señor, llamarlo Cristo, llamarlo Hijo de Dios. Todo ello, Salvador, nos dice a nosotros que en realidad Cristo mismo es Dios y vino a salvarnos, en resumidas cuentas. Es decir, que hay un misterio profundo que San Pablo tiene conciencia de ello y quiere transmitirlo al hombre. Bien, seguimos más adelante. Vemos ahora los núcleos de la cristología paulina. Un núcleo importantísimo es la cruz, porque vemos que la cruz es para Pablo no solamente el símbolo de la muerte de Cristo, sino también y sobre todo el símbolo de la muerte del hombre con Cristo. La cruz no es algo que pasó antes, sino que es algo que pasa todavía. Por eso San Pablo invita al hombre a ser una persona que sufra con Cristo, que sea crucificado, por decirlo de una manera, crucificado con Cristo, para después poder resucitar con Él. En otras palabras, la cruz y la resurrección son en San Pablo un proceso, ¿no? Si bien es cierto, son un hecho que dan base a lo querigmático, totalmente de acuerdo, también vemos que recubre en el ámbito moral, en el ámbito de la exhortación en sus cartas, lo que puede llamarse un camino de conversión. Por eso la doctrina de la cruz en Pablo es una doctrina de salvación, es decirle al hombre, carga con tu cruz, podés ser también crucificado con Cristo para después ser resucitado con Cristo. Eso es lo más importante. Después se habla de los efectos del evento Cristo. Al hablar de la obra que Cristo realizó, Pablo habla por medio de imágenes. Habla de justificación, de salvación, de reconciliación, de expiación, de redención, de santificación, transformación, nueva creación, glorificación. Son todos términos que refieren a una novedad. Cristo instaura una novedad. Y eso es lo que San Pablo quiere remarcar. Hay una nueva creación, una novedad, porque ese viejo hombre ya no sirve más. Estamos llamados a ser un nuevo hombre, ¿no? Por eso, la divinidad de Cristo, si bien en Romanos 9:5 dice los patriarcas de los cuales también procede Cristo según la carne, etc., esa la divinidad de Cristo es justamente a la cual nosotros nos apegamos para poder así resucitar con Él. Termina entonces, por lo tanto, cada una de sus cartas con una doxología haciendo referencia a esa divinidad de Cristo. Introduce en muchos casos la divinidad de Cristo, diciendo soy Pablo, discípulo de Cristo, etc. Y al final, en la doxología, que es la exhortación final de sus cartas, él da gracias a Cristo o alaba al Señor, ¿no? Hace un pequeño himno, dando siempre cuenta de esta divinidad de Cristo. También es cierto que San Pablo reconoce la humanidad de Cristo, como vemos en el bellísimo himno de Filipenses 2, que los invito a leerlo. Y Cristo es fuente de gracia personal. Así como por medio de Adán vino el pecado a la tierra de un hombre, por Cristo viene la salvación. Y eso es lo que San Pablo nos da cuenta a nosotros todo el tiempo. Si por medio de un hombre entró el pecado en el mundo, imagine que por medio del Hijo de Dios va a entrar la salvación para todo el mundo. Y es esa limitación constante que se realiza en las cartas de San Pablo. Bueno, por último, cabe destacar cómo Cristo es el Señor de la historia, como dice al final, el Señor del mundo y de la historia, haciendo así a Cristo cabeza de toda la creación y cabeza de la iglesia. Siendo Cristo cabeza de la creación y siendo también Cristo quien resucita, podemos afirmar con San Pablo que si resucita la cabeza, resucita todo el cuerpo. Por este motivo estamos llamados a esa resurrección constante en las cartas, que es una conversión por medio del ámbito de la moral. Esa conversión por el ámbito de la moral reafirma nuestro deseo de querer recibir la gracia para la salvación. Por este motivo, San Pablo recurre en muchísimas ocasiones a hablar de una renovación, de algo nuevo, de una novedad instaurada, para darle al hombre cuenta de que es capaz de sumarse a eso, de adherirse a esa invitación. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer a partir de las cartas de Pablo. Tenemos que convertirnos. La metanoia que se leía en los evangelios sinópticos está también presente en estas partes de San Pablo, ¿no? En las partes exhortativas. Bueno, vamos a continuar más adelante con la cristología en los evangelios sinópticos. Hasta luego.